Pues le cambió la mentalidad a él. A mí me llamó mucho la atención. Yo digo, de verdad hay algo aquí en este programa que sí provoca un cambio en la persona. Vuelvo con la misión de la UCE: unir, orientar y motivar al dirigente de empresa y al empresario para que a la luz del pensamiento social cristiano se comprometan a un cambio personal, a una transformación personal y de su empresa. Segundo, contagien a otros empresarios sobre esto. Y a partir de eso, contribuyan, es el tercer proceso, o el tercer paso, contribuyan a la creación de una sociedad más humana, más justa y más fraterna. Estábamos iniciando este programa en Chihuahua, la UCEM de Chihuahua, y el presidente en ese momento, hace más o menos 2 años, tuvo el acierto de invitar a los que ya habían tomado el programa y a los nuevos. Y entonces, en una comida que eran alrededor de unas 70 personas, él pidió que se presentaran todos. Imagínense, 70 personas presentándose, pues eso nos llevó prácticamente toda la sesión de la comida, lo cual fue muy rico. Entonces, uno de ellos, me acuerdo porque me impactó mucho, decía, pues miren, yo soy fulanito de tal, yo ya tomé el programa, a mí me cambió la vida, lo que les decía yo, me cambió la vida y realmente me ha gustado mucho. Yo no conocía estas cosas y la verdad es que voy adelante con mi negocio. Un empresario mediano en la ciudad de Chihuahua. Termina de presentarse y se presenta la persona que está ahí y dice, pues yo estoy aquí, yo no he tomado el programa, pero yo estoy aquí por culpa de esto. Lo digo con otras palabras, por culpa de esto. Dije, ¿ah, sí? ¿Y por qué? Porque somos compadres, pero además somos amigos desde la infancia. Estuvimos en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria y en la carrera juntos. Éramos vecinos. Ya cada quien terminó su carrera y nos fuimos, desaparecimos, no nos encontramos, no supimos dónde andábamos, pero nos conocíamos muy bien. Sabíamos, como él decía, sabíamos hasta de qué pie cojeábamos. Nos volvimos a encontrar ya una vez que cada quien tenía su empresa. Se vuelven a encontrar, habían ido los dos a diferentes países a continuar ciertos estudios, regresan, crean su empresa, empiezan a trabajar, se vuelven a encontrar, se platican qué hacen, vuelven a convivir ya con su familia y tal, empiezan a restablecer su relación después de un periodo de unos 6 años que no se habían visto. Entonces llegó un momento en que se lo encuentra en la calle y dice, yo te encontré en la calle una vez, compadre, que decían que era compadre, y yo dije, tú tienes algo. Y entonces él decía a su compadre, no, pues tú me conoces, precisamente por eso. A ti algo te está pasando, ya dime qué te está sucediendo. No, pues nada, soy el mismo. No, a mí no me engañas. Tú tienes algo, dime qué estás haciendo. Tu empresa, tu familia, tus amigos, tu actividad, tu compromiso en la sociedad. Algo te está sucediendo, dime qué es lo que está pasando contigo. No sé, no sé qué me está sucediendo, no sé qué distinto ves, decía él. Y entonces se acuerda, el compadre dice, a lo mejor, mira, lo que te puedo decir es que estoy tomando un diplomado que a mí me ha encantado y me ha cambiado muchas cosas. A lo mejor eso es lo que tú estás viendo de los demás. Y le dice el compadre, pues yo quiero de eso, invítame. Y dice la persona esta cuando se ve, pues yo por eso estoy aquí por culpa de él. Porque me contagió, yo sé quién es, lo conozco, pero vi cómo ha cambiado. Y dice el otro, ni cuenta me había dado. Ese testimonio a mí me impacta. Yo por eso digo, algo hay en esta cosa llamada diplomado de formación social de la UCE, que verdaderamente está cambiando mentalidades y
corazones. Y yo espero que al terminar nuestro programa, nuestro diplomado, hayamos logrado en ustedes tal inquietud para cambiar. Creo que lo vamos a lograr, pero son ustedes los que lo van a decir. ¿Vale? Bueno, el día de hoy vamos a abordar dos temas. Este primer tema que me ha tocado plantearlo es una introducción al diplomado. Voy a platicarles de tres aspectos fundamentales. El primer aspecto es ¿por qué este diplomado? ¿Cuál es la razón de este diplomado? Segundo, el contenido y la estructura del mismo. Y tercero, el enfoque del curso. La estructura le hemos llamado modular y las líneas de formación que están a lo largo de todo este diplomado, así como el enfoque que le hemos llamado eje transversal. Ahí vamos a entrar en una discusión muy interesante a propósito de esto que se ha llamado el pensamiento social cristiano. Yo les pido que no se me asusten si les hablo de esto del pensamiento social cristiano. Más aún les diría, entremos en esta dinámica de diálogo con toda confianza y con toda libertad, porque algunos han dicho que este pensamiento social es un tesoro muy celosamente guardado y escondido por la Iglesia. Yo digo que tan celosamente guardado y escondido que prácticamente nadie lo conoce. Es una riqueza de conocimiento, es una riqueza de pensamiento, es una riqueza de inspiración. Hay que profundizar un poquito en ello y verán que cualquier persona de buena voluntad lo puede asumir, aunque no sea creyente, aunque no sea católico, aunque no sea cristiano. Está enfocado hacia toda persona de buena voluntad. Pero insisto, podemos entrar en un diálogo, un debate. ¿Qué significa todo esto? ¿Vale? ¿Estamos? Sí. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Nada? ¿Vamos bien? ¿Perdón? ¿Sí? ¿Por qué el CUFOSO? Muy brevemente, miren, yo digo que México enfrenta una compleja realidad económica y social, también política, no solamente económica y social, pero por supuesto que también política. Hay una encuesta que publican algunas organizaciones en México sobre la confiabilidad de las instituciones en el país. Y la que publicaron el año pasado y este año, aparecen cosas muy interesantes. ¿Cuál es la organización más confiable por la percepción de la sociedad en nuestro país? Sigue siendo la escuela, la familia, en instancia, sigue siendo la escuela, ¿bien? Las iglesias tienen todavía, a pesar de mucha propaganda negativa que se han dado por algunas razones justificadas, otras no tanto, pero sigue siendo una instancia confiable, ¿sí? Las universidades. Pero ¿cuáles creen que sea la última instancia de confianza en nuestro ambiente? Los políticos. Los políticos son la institución menos confiable. Por eso dirán algunos, no, para la política mejor ni me llamen. Fíjense, cosa curiosa, en el pensamiento que nosotros discutimos, en la UCEP decimos que la política es la actividad más sublime del ser humano, porque es la forma concreta de empeñarse en la construcción del bien común. Pero claro, se ha distorsionado mucho la actividad en nuestro país, no solo en nuestro país, pero sobre todo en nuestro país. Entonces, ¿quiénes le siguen? ¿Cuál es la penúltima institución confiable? La policía. Y luego la antepenúltima. Se van a ir de espaldas, y cosa que no lo digo yo, es percepción de la sociedad. No, los empresarios.
El empresario es la antepenúltima institución confiable de este país. Piensen qué nivel. Estamos hablando de, son creo que 37 la lista de instituciones que hacen un levantamiento de percepción de confiabilidad dentro del país. Yo me pregunto, ¿por qué hay tal desconfianza? ¿O por qué está por qué está en este lugar la figura del empresario y de la empresa? Por la asociación políticos, empresarios, explotante. Pues esa puede ser una respuesta. Normalmente la idea que se tiene, que ustedes preguntan, el empresario es el que explota a sus trabajadores. El empresario le encanta viajar, aunque sus colaboradores no tengan un sueldo justo. Y en cambio sí puede invertir, se invierte para su capacitación, información, educación. Tiene, como decía hace rato, relaciones de muy alto nivel. Un empresario de cierto nivel le habla a un funcionario de gobierno, está vinculado, y le hace caso. Habla a un ciudadano común y corriente, pecador estándar como yo, y ni lo pelan a uno. Bueno, entonces hay una percepción de la sociedad que no digo que sea correcta, objetiva o adecuada, pero lo cierto es que hay una percepción y hay empresarios que se lo han ganado por eso. Sí. Tendrá que ver también porque son personajes que buscan el interés personal, es decir, no debiera. Claro. Se supone que un político, su objetivo es el mejor, pero vemos que una vez eso lo promete, pero una vez que llega, busca el bien personal. Así es. Lo mismo la empresa, se supone que hay una función social de la empresa, pero realmente vemos que en la práctica muchos son el interés personal. Así es. Exactamente. Entonces yo lo que digo es, miren, México enfrenta una realidad muy compleja. Pobreza y desigualdad, inseguridad, marginación, desempleo, y agréguenle la lista de cosas, ¿no? Hoy dirán algunos, incluso un concepto que se ha difundido cada vez más amplio, porque es parte de nuestra realidad, es no solo la pobreza y la desigualdad, sino la exclusión. Y más aún, hay poblaciones enteras consideradas desechables. Es decir, ya no quieren ni siquiera invertir, ni siquiera promover. Me tocó, por otras razones de las actividades que yo he tenido, visitar la Sierra del Nayar en nuestro país, que desde mi punto de vista es una de las zonas más pobres de este país. La Sierra del Nayar es la Sierra Norte, la Sierra Madre Occidental, parte del estado de Jalisco, de Zacatecas, Durango, toda esa zona. Y la conclusión a la que llegué después de estar visitando y teniendo proyectos de desarrollo humano, por allá en la zona de los huicholes, de los mexicaneros, de los coras, etc. La conclusión a la que yo llego, allá hay una pobreza sin esperanza. Porque haga lo que uno haga, invierta lo que uno quiere invertir, parecería que todo se va en un hoyo sin fondo. No resulta nada. Era de veras descorazonador ver la problemática y la realidad de esto. Y claro, el narcotráfico y la delincuencia organizada han hecho de eso se han aprovechado de manera significativa de toda esa zona. No solamente, eso es cierto, pero en esa zona, sin lugar a dudas. Impresionante, en una ciudad en la punta del cerro, un pueblito que se llama Santa Clara, en la parte central había pues todo el camino era de tierra, obviamente, y en lo que ellos llaman el centro de la ciudad, una población de aproximadamente 3,000 personas. No era una gran ciudad, pero bueno, ahí enclavada, y todas las casitas que estaban alrededor del patio central eran de madera, de adobe, láminas de cartón, solamente una de 3 pisos, con vidrios polarizados, y además con la fachada pintada en un rosa mexicano. Y en esa ocasión fuimos con un gran empresario,
Lorenzo Servi, estaba insistiendo que quería conocer cómo vivían los pobres, que él, siendo un hombre muy generoso, no me cabe de nombre, pero un hombre rico. Entonces él decía, yo quiero conocer cómo, pero me da miedo ir a donde viven los pobres porque temo que me secuestren. Cosa que tenía razón. Pero bueno, gracias a Dios no le pasó nada ni le ha pasado en ese sentido. Pero lo llevamos, y lo llevamos de cobre. Llevamos 4 personas: Marinela, Don Lorenzo, otro amigo. Don Lorenzo dice, oigan, qué raro, dice, todas las casitas que están a nuestro alrededor, miren, son de adobe, son de paja, son de madera, son de láminas de cartón, y solo esa, ¿por qué será eso? Le dije, señor, esta zona es de narcotraficantes. ¿Quién cree que pueda vivir aquí? 3 pisos y todo de concreto. Además, con esos tonos, es como que da horror. Hay una realidad que enfrentamos. La economía no ha sido capaz de inscribirse en una trayectoria franca y sostener de crecimiento de largo plazo. Y la consecuencia lógica, una de ellas, es un crecimiento enorme del sector informal de la economía. Es decir, más de la mitad de la población se encuentra al margen de la seguridad social. No hemos logrado que la actividad económica, industrial, empresarial, productiva, verdaderamente genere condiciones adecuadas de desarrollo. Platicando con, no sé, ustedes han oído hablar de Gabriel Said, y digo que no sé si lo han oído hablar porque casi nadie lo conoce, que no acostumbra dar charlas, pero cuando escribe es único. Yo creo que es de los intelectuales de este país más connotados. Y él ha escrito bastante cosas en el ámbito político, económico, cultural, intelectual, académico, etc. Entonces él decía que gracias a la economía informal este país no explotaba. Los datos que nos han dado recientemente oficiales es que tenemos una economía informal del 60% más o menos de la población económicamente activa. 60%. Es un mundo de gente en este año. Me parece que es un gran reto que tenemos. Fíjense estos datos. Pueden ponerle más, menos, lo que ustedes quieran, pero en términos gruesos, me parece que esto es. En México, según datos oficiales, hay alrededor de 5 millones de empresas. Claro que el otro día un funcionario de la Secretaría de Economía me decía que sí, más o menos 5 millones, pero esto varía porque en un año, en un cierto periodo, surgen más o menos 250,000 microempresas, pero al año siguiente se desaparecen 300,000. O sea, las cierran 300,000 empresas. O sea que los datos varían de manera muy impresionante, ¿no? Pero lo cierto es que más o menos en términos generales tenemos 5 millones de empresas. Pongan ustedes 4,5 millones. Para el caso creo que es lo mismo. Pero a mí el dato más impresionante son estas dos gráficas. Solamente estoy sacando dos datos. El tamaño de empresa. El 0.2% son grandes empresas. En este país, ya sean 5 millones o 4,5 millones, solamente el 0.2% son grandes empresas. Medianas empresas el 0.7%. Pequeñas empresas el 3.1%. 1.500.000, suponiendo que son 5 millones. Y microempresas el 96%. No sé si este dato es especial. A mí me parece dramática la situación. Un gran reto. Pero si por esto fuera poco, o si esto fuera poco, vean lo que aporta al empleo y al Producto Interno Bruto según el tamaño de la empresa. Las grandes empresas, que son el 0.2%, más o menos 100,000 empresas, aportan al empleo casi el 30%. Es decir, de la población económicamente activa que está trabajando, solamente el 30% está en la gran empresa. Mientras que en la microempresa, que son el 96%,
aporta el 40%, un poco más del 40% del empleo. La mayor concentración de trabajadores están en las microempresas. Esta realidad no solamente es de México, es de toda América Latina. Pero, números más, números menos, pero el grueso es más o menos lo mismo. Pero, por si esto fuera poco, ¿cuánto aportan al Producto Interno Bruto? La gran empresa, este 0.2% aporta casi el 50% de la riqueza que se genera en este país, en un año. Mientras que la micro, que son el 96%, aportan el 15% de la riqueza en este país. A mí me parece que esto ya es motivo como para pensar si debemos seguir en una infraestructura socioeconómica de este tamaño, en estas condiciones y con esta dinámica. ¿No valdría la pena pensar cómo le hacemos para impulsar más una mentalidad emprendedora que cambie la lógica? Yo acepto lo que algunos han criticado de que no toda empresa mediana o pequeña debe ser grande, no necesariamente. Pero lo cierto es que tal como hoy estamos, la pirámide debiera ser de otra manera. Pero falta impulsar, estimular más el sentido emprendedor, el sentido empresarial. Pero es que aquí hay problemas de percepción por parte de la sociedad respecto del papel y la vocación del empresario y de la empresa, y por otra parte hay empresarios y empresas que no están buscando lo que nos decía alguien en la comida, no están en función del servicio a la comunidad. Genera la empresa y el empresario surge porque tiene como finalidad satisfacer una necesidad en la localidad o en la sociedad o en la comunidad. Y cuando no tiene este sentido de satisfacer estas necesidades, sino solamente el afán de lucro, parece que ahí hay un problema que está generando justamente esta estructura socioeconómica que tenemos en este país. Sí. Entonces, nos podemos regresar un poquito a las anteriores. En Italia es algo similar a la pirámide, sin embargo, al momento de pasar a la segunda gráfica, Cambia radicalmente. Cambia. Claro. Entonces, también tendríamos que preguntarnos el problema de productividad. Claro, por supuesto. Porque el hecho de que seamos micro no nos hace menos eficientes. Claro. Lo que pasa es que si no tenemos suficiente productividad como en Italia o esos procesos de integración, por eso es que llegamos nada más. Sí, muy apropiada la intervención. Y agregaría este elemento. 1 millón de empresas formales son susceptibles de crédito. 470,000 empresas están acreditadas. El 75% de las microempresas tienen un trabajador. El 64% no cuenta con un local fijo. 64% de ese 96%. El 70% son de composición familiar. Se estima que cada año se establecen alrededor de 50,000 microempresas en el país, de las cuales el 65% desaparecen en 2 años. Basten estos datos para decir si estamos en un momento de grave riesgo de inestabilidad, no solo de inestabilidad económica. Durante el sexenio pasado se presumió mucho de que teníamos una estabilidad macroeconómica, cosa que es cierto, pero un desequilibrio microeconómico. Tenemos unos grandes desafíos como país. La viabilidad del país depende de la viabilidad de la empresa, tanto como la viabilidad de la empresa requiere la viabilidad del país. Yo digo que necesitamos hacer más conciencia del papel empresario. Es que no es malo ser empresario. Lo malo está cuando el enfoque de la vocación empresarial está centrado en la rentabilidad, en la generación de riqueza y el atesoramiento de la riqueza, la injusta distribución de la riqueza. ¿Por qué estamos así? Porque los individuos, las familias y los empresarios y sobre todo los políticos hemos sido unos irresponsables con nosotros, creo yo.
Tenemos que asegurar el avance de una cultura de responsabilidad social integral que contribuye a la viabilidad del país para el bienestar y el bienestar de todos los mexicanos. Fíjense el impacto posible en México, organismos que se han dedicado a trabajar en esta lógica de impulsar el espíritu empresarial. ¿Y a cuántos empresarios llegamos? 10,000 más 2,000 más aquí unos cuantos, más 36,000 de Coparmex, más 650,000 empresas en Concanaco, que aquí hay alguien, creo que de Concanaco, puede dar un dato más preciso. Bueno, no llegamos al millón. Esto me parece que llama la atención para buscar cómo formar una mentalidad distinta de ser y de hacer empresa. ¿Cuál es el rol que queremos jugar? Formar, unir, impulsar justamente estas ideas. Un gran pensador social del siglo pasado, del siglo XIX, lo decía: la cuestión social ha de resolverse en la empresa, si es que ha de resolverse de alguna manera. Estamos hablando del siglo XIX. Bueno, no sé si con esto motivé y animé a decir por qué necesitamos un programa de esta naturaleza. Espero por lo menos haber dejado una inquietud. ¿Hay una pregunta? ¿Nada? Perdón. Sí. Yo quería también hacer esta observación que me parece que también contribuye a este diagnóstico de reto y de crisis tan fuerte que estamos viviendo hoy en México. Ciertamente me parece que el empresariado, al traicionar esta vocación social y establecer complicidades con los políticos corruptos, finalmente, viene generando que emerja un nuevo tipo de empresario en México, que son precisamente los cárteles de la droga. Claro. Sí. El mejor empresario, que ya se habla en la cárcel, el Chapo Guzmán, resumido en pobres y tal, no viene sino a significar de manera muy lacerante el nivel de prostitución, de corrupción en que ha caído el empresariado en México. Claro. Y por eso sí creo que, a diferencia, por ejemplo, de otros ámbitos de responsabilidad también ciudadana y social, el empresario tiene que reaccionar. Es muy importante que pueda reaccionar. Tiene una gran responsabilidad porque, a diferencia de estos otros entornos que podrían ser sindicatos y tal, el empresario sí está muy consciente de lo que pasa en el país, pero dice: yo, mira, si la llevo bien con mis cuates, con los que resuelvo, que tengo muy buenas relaciones, y con eso ni me meto en problemas, y mi empresa no se pone en riesgo, y menos mi rentabilidad, yo estoy en paz. Aunque el país se vaya a pico. Por eso sí me parece que vale la pena también incidir en eso, porque es un nuevo ingrediente de este grave clima de inseguridad, de inestabilidad y de incremento de la pobreza de millones de personas. Así es. Y por eso ahora son hasta aplaudidos los criminales, son protegidos por las comunidades. ¿Por qué? Porque ellos sí les dan dinero, ellos sí los protegen. Creo que es una cosa muy grave. Te agradezco mucho, Fernando. ¿De dónde eres? Yo soy de aquí de Puerto. Correcto. Porque trabajo en Calapa. ¿Y a qué te dedicas? Yo soy consultor inmobiliario, arquitecto de profesión. Muchas gracias, Fernando. Sí. Mi nombre es Roberto Torres. En conclusión de lo que tú nos estás ahorita detallando aquí, yo llego a esta, de que ha sido una pérdida de valores. Muy bien, excelente. Nos hemos corrompido todos, nos hemos corrompido todos socialmente. Por eso estamos como estamos y hemos llegado al grado que hemos llegado. Todos participamos en la corrupción. Es una pérdida de valores. Así es. Por eso
este programa busca motivar un cambio de mentalidad y de actitud a partir de un conjunto de principios y de valores. Entonces, si su expectativa era a ver cómo encuentran un modelo de empresa, no lo van a encontrar. Lo más triste es de que todos hemos sido educados por nuestra familia con principios y valores. ¿Sí? ¿En dónde estuvo el punto de inflexión? Y a través de la vida, caminar, Sí. nos hemos contaminado, Sí. no hemos seguido esa dirección. Así es. Aquellos empresarios que hemos llegado a ascender o a título grande, mediano, ha sido porque hemos seguido una línea de principios, que ha venido de la familia, del padre, de la madre, una formación. Así es. Nos enseñan a ser respetuosos, honestos, limpios, disciplinados, etc. Todos los valores. Y en el transcurso de la vida los perdemos. Así es. Muy acertada tu intervención, Roberto, muchas gracias. Los dos me hicieron recordar el caso de un empresario de Michoacán, de Morelia, un aguacatero. Incluso, bueno, en Michoacán son diversas ciudades, la mayoría son aguacateros. No conozco muchos que no sean aguacateros. Pero este además había participado en el gobierno durante el periodo de Fox, Gigantes, y luego en la Cámara de los Aguacateros, en fin, había tenido una participación importante. Entonces seguía con su actividad. Y él fue el primero que me habló de esta realidad de la familia michoacana, de hace ya algunos años. Yo no sabía de esta realidad. En fin, entonces él me dice que tiene una planta en Tacámbaro, tiene otra en ¿cómo se llama? No me acuerdo la otra ciudad. Tiene 3 plantas. Entonces me dice a mi gerente de la planta de Tacámbaro lo amenazaron. Le llegaron un grupo de personas muy armadas y le dijeron: te venimos a ofrecer seguridad, pero a la cuota al mes es de tanto, 20,000 pesos mensualmente. Le estoy hablando de esto hace alrededor de unos 8 o 9 años. Entonces el gerente dijo: no tengo que quedar. Ahora resulta que me viene a dar seguridad cuando pues eso debiera ser como normal. Entonces no les aceptó. 2 semanas después golpearon a varios de sus colaboradores y se los fueron a entregar. Y le dijeron: la próxima vez van a morir. Pues le habló al dueño de la empresa, y le dijo: ¿qué está pasando esto? Pues no lo aceptes. No, vamos a ver cómo le hacemos. Como no dio respuesta, mataron a 2 de sus colaboradores y se los entregaron. Y advertimos: la cuota es de 20,000 pesos y esperamos tu respuesta pronto. Y tienes hasta tal plazo. Entonces él me dice, este empresario dice: ¿qué hago? Están matando a la gente. ¿Acepto o no acepto? Y además pidió, porque tenía buenas relaciones con el gobierno, pidió el apoyo del ejército, pidió el apoyo del gobierno, de la policía y tal. Entonces dijo: ¿sabes qué? Pues págalo mientras logramos resolver esto. Pues estuvo pagando durante 2 años y medio la cuota de 20,000 pesos mensuales. Que era lo que le estaban pagando. Y él dice: ¿cómo logramos superar esta situación de corrupción ante esta amenaza que tenemos enfrente? Tremendo. Bueno, algo parecido me pasó en Chihuahua, en la ciudad de Chihuahua. Un empresario fue el presidente de la UNCE, tenía una empresa que empezó a crecer de manera significativa porque implementó una serie de proyectos y de procesos de atención a su personal, a tal grado que en 3 años su personal creció de 160 y algo que tenía a 400 colaboradores. O sea, en 3 años duplicó más de la mitad, creció su planta de colaboradores. Y la empresa empezó a crecer.
una familia de empresarios, el papá empresario, los otros hermanos empresarios, él también era el más chico, empezó a recibir amenazas. Hoy él ya no está en Chihuahua, él tuvo que salir porque fue perseguido por la delincuencia. Él dijo, es que ya la situación familiar ya llegó al límite, ya amenazaron a mis hijos, a mi esposa, a mí me han venido amenazando. ¿Qué hago? Me sigo quedando aquí y están en riesgo ya no solamente mi familia y yo, sino los colaboradores de la empresa. Entonces decidió crear otra planta en El Paso, y ahora él está allá, pero sigue coordinando, dirigiendo la empresa en Chihuahua. Y ahí van. Es un problema serio y tremendo. Si de por sí entonces hay una problemática en la interpretación y la valoración del empresario, y hay empresarios que no son capaces de llevar a cabo su misión por esta falta de principios y de valores, y le agregamos todo este problema de la corrupción y de la delincuencia organizada, la situación que tenemos es verdaderamente dramática. Necesitamos cambiar de alguna manera esta situación que estamos viviendo. No sé, vas a decir algo. Sí, Germán, solo para complementar tu comentario de Valeria y acentuar un poco esta situación. Tengo un familiar que es diferente calidad de unos aguacates de Morelia que son de exportación. Y él viene aquí en la Navidad, entonces nos platicaba que efectivamente es un pago, una cuota, pero que ya son formales, o sea, le dan un recibo de sus impuestos. Es un AC, le dan un recibo por la aplicación de los impuestos. Es su servicio. Entonces ya no son informales, ya son formales. Bueno, sí, claro, o sea, ya. Hay una realidad que debiera llamarnos la atención. Recuerdo que Daniel Servitje, en una plática que daba a socios de la USA de Puebla, en alguna ocasión decía que él ya tenía varios años como director de la planta, del grupo mismo. Entonces alguien le preguntó, oye, pero tú sigues la mentalidad, la filosofía, la ideología de los derechos. Dice, sí, pero déjame decirles algo que recientemente me acaba de suceder. Llegó un día mi papá, porque alguien esa misma persona le preguntó, oye, ¿no sientes el peso de la sombra de tu papá? Y digo, por supuesto que sí. Una personalidad como Lorenzo es arrolladora, es extraordinario, no cabe la duda, de los pocos empresarios que hay, de verdad valiosos, pero la personalidad es arrolladora. Entonces Daniel confesaba que sí, le pensaba mucho, pero él decía, miren, llegó un día mi papá y me preguntó, ¿qué tanto hemos hecho por nuestros colaboradores al interior de la empresa? Y él decía, no, le sacó una lista de cosas que han hecho. Aquí tú podrás compartir la cantidad de cosas que no han hecho contigo. Pero dice don Lorenzo que le decía, dice David que decía don Lorenzo, bueno, pero ¿es suficiente? Yo creo que sí. O sea, seguimos innovando, no es suficiente, dice. ¿Qué falta? Mirar afuera. Porque si no hay buenos rieles por donde pueda ir avanzando la empresa, esta empresa se nos puede venir abajo. Y dice Daniel, ¿y entonces qué vamos a hacer? Le dice don Lorenzo, pero don Lorenzo no es de los que, bueno, a veces sí, pero muchas veces de manera subsidiaria o ayudar. Entonces le dice, tú dime, ¿qué podemos hacer? No sé. Dice, necesitamos participar en organismos educativos, como la Coparmex, como el Consejo Coordinador Empresarial, como la Canaco, como el Sindicato de Dinero, como tal y tal. Le puso un menú de alternativas. Dice Daniel que en ese momento entendió que la actividad empresarial no era solamente para el interior de la empresa, sino que también y sobre todo para el exterior. Si no le dedican tiempo a ir creando política pública o incidir en política pública o incidir en el contexto del entorno, entonces la empresa puede terminar, porque se pueden
desgastar e invertir mucho hacia el interior de la empresa, pero si afuera no influyen, esto se acaba. Sí. Viste en el clavo, digo, me parece que eso es. Yo ahí va. Me parece que la función del empresario no es solamente en tu empresa. La función del empresario trasciende hacia afuera. Y me parece que esos cuerpos intermedios hoy desmembrados con un gobierno corrupto y corruptor, pues se ha dado la tarea de que esto no se vertebre, porque ahí está la fortaleza de la sociedad. Digo, yo me incluyo, es decir, no me excuso, yo me incluyo, pero me parece que sí los empresarios tenemos que participar en esos cuerpos intermedios, saneando los cuerpos intermedios, ¿no? Con verdaderos líderes empresariales que tengan esta visión en un sentido de responsabilidad social, en un sentido de bien común hacia la sociedad, la comunidad. Me parece que en cuanto empecemos a trabajar en esta vertebración de los cuerpos intermedios, de estos organismos empresariales, vamos a empezar a cambiar muchas cosas, ¿no? Me parece que ahí es la clave, ¿no? Digo, yo también pertenezco, bueno, me nombraron el presidente a favor de lo mejor, y eso también es un organismo creado por él. Exacto. Me parece que hay mucho bueno en este país, pero que tenemos que trabajar desde abajo, decir, no es en un café decir, oye, ¿sabes qué? Pues esto está muy mal. Me parece que esa es la vocación del empresario, es la trascendencia, no solamente de tu empresa, sino la trascendencia de qué tienes que hacer o qué debes de hacer en esa responsabilidad de obligación moral por tu sociedad, ¿no? Exacto. En busca de ese bien común. Me parece que ahí todos tenemos que trabajar y todos tenemos gran culpa, ¿no? Porque si opinamos, si criticamos, pero no trabajamos al interior de estos cuerpos intermedios fortaleciendo, saneando, dándoles una visión, ¿no? ¿Por qué? Porque a ese líder empresarial pues está, ¿no? Si no tiene obra, está billeteado, está, sí, digo, no estoy hablando de nadie en particular, pero me parece que ahí está nuestra función, el empresario, ahí está donde puede participar, ¿no? Donde puede redireccionar a los organismos empresariales. Está la fortaleza de la sociedad en los cuerpos intermedios. Muchas gracias, Juan José. ¿A qué te dedicas? Pues empresario de muchos años, comerciante, inmobiliario, café, en fin. Muy bien. Pero bien, a mí me llamaba, digo, vale la pena que lo comenten, me llamaba mucho la atención cuando era yo joven, hace varios años. Le comentaba yo, bueno, después que se presentó la directora de Recursos Humanos de Graciela. Y le decía yo, a mí me llamaba sobremanera la atención de cómo yo iba a las madres reparadoras a apartar alguna fecha para algún grupo de chavos, y me llamaban, cuando abría yo y las madres me enseñaban el libro, increíble, veían las fechas que tenía apartada BIM para su personal, ya sea en familia, ¿no? o concretamente con las personas colaboradoras. Me llama muchísimo la atención, ¿no? Con los años vemos el resultado. Muchas gracias. No sé aquí el contexto, pero hablando del desencanto, de la descomposición de la sociedad, y también hablando de las juventudes pasadas, yo encontraba un punto de inflexión que tal vez sea válido, no sé, y me podrás corregir. Teníamos una trayectoria como país dominada por la corrupción, por los malos, perdón aquí por las filosofías partidarias con el brillo, y llega un momento de inflexión con Fox. Yo me incluyo, dije, no, pues aquí ahora sí, adiós corrupción, adiós todas las instituciones torcidas que tenemos, ya llegó el PAN, esto va a cambiar. Pasa Fox, llega Calderón, dijo, como que la apuesta que hiciste, y ahora qué, pasó Calderón y ahora qué sigue, ¿no? Pues yo creo que sí, como bien coincidíamos, pues las instituciones políticas y empresariales, porque bueno, se asocia bastante el PAN con la empresa, pues ahí defraudaron la confianza, no de uno, la mayoría de los mexicanos. Entonces, ahí quiero entender ese desencanto. Y no solo del PAN, también del PAN. Yo te decía lo que estamos viviendo en la Ciudad de México, es verdaderamente alarmante. Pero
creo que el problema va más allá de una cuestión partidista. Lo cierto es que hay indicadores muy concretos de este vínculo de corrupción entre funcionarios, políticos y empresarios. No solo en ese sector, también en otros. Entonces, totalmente de acuerdo. Aquí, allá y por último acá. Yo trabajo en la Cámara de Comercio, colaborador de la Cámara de Comercio. Quiero hacer dos comentarios. El primero, como comentaban los compañeros, la importancia de que los empresarios se sumen a los organismos empresariales, básicamente para dotar a los organismos empresariales de dos cosas. Una es representatividad. Mientras mayor número de empresas estén, hay una mayor representación. Y segundo, darle a los organismos empresariales autonomía financiera, en la medida en que también el organismo empresarial sea autónomo, autónomo financieramente hablando, rompe también lo que en muchas ocasiones algunos organismos han caído de dependencia hacia el gobierno, y en el momento en el que hay una cierta dependencia se recibe algún beneficio, bueno, pues eso compromete la opinión o la participación del gobierno. Entonces ese comentario es por un lado. Y por otro lado, también en el sentido de lo que están platicando con respecto a de dónde viene la reacción, cómo es que la sociedad y los empresarios son los que reaccionan, los que debieran reaccionar, quiero darles un dato. En la Confederación, por cierto, el dato es correcto del número de empresas que traes en la lámina, en la Confederación hay 255 cámaras repartidas en todo el país. La última que se sumó tiene 2 o 3 meses, y es la de Lázaro Cárdenas, Michoacán, como un ejemplo de dónde está viniendo la reacción. Excelente. Muchas gracias, Miguel Ángel. Sí, gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Ruiz. Ahorita me impactó el comentario que hiciste sobre ya la legalización de los recibos, la legalización de la extorsión. La legalización de la extorsión. Porque uno, bueno, apenas si puede uno dimensionar el grado de vinculación en la corrupción, obviamente con autoridades. Pero recordé una reunión que tuvimos en una de las asambleas nacionales en Coparmex. Estaba invitado José Ángel Gurría por una reunión de la OCDE que tenía en ese momento. Había ministros de la OCDE de varios países. Y estaban hablando sobre competitividad. Y entonces, de repente, José Ángel Gurría menciona, no, sí, es que la cuestión de cómo nos impacta, la cuestión de las mordidas. No creo qué términos son, pero eran sí las mordidas que tenían que usar o que tenían que pagar las transnacionales para ciertas actividades, etcétera, etcétera, por la corrupción en el país. Y entonces incluso él decía, no, pues realmente nuestra propuesta es que se legalicen esas mordidas, ¿no? Yo me quedé así, entonces ya me perdí. No pasó de ahí el comentario porque pues igual lo veo como una idea y realmente no reboté el comentario con otros más, pero digo, bueno, incluso a esos niveles, ya de repente como lo digo, pues sí, ya es algo natural, pues además vamos a hacerlo formal. Y entonces es donde legalizamos todo lo torcido. Y realmente yo creo que ya cuando se llegan a esos niveles, dar vuelta atrás es muchísimo más difícil. Exacto. Muchas gracias. Por favor. Yo quería... Ana Luisa, ¿de dónde? Yo soy gerente de capital humano de un grupo local que se llama INCA y que tiene muchas naturalezas de negocios que dedica a la Muchas gracias. Y bueno, yo quería comentar que yo no soy empresaria, soy colaboradora, siempre he sido colaboradora, pero hay veces que me pongo a pensar y me pongo de la cachucha del empresario, me pongo de la cachucha de la colaboradora y pienso que esto es un círculo vicioso, ¿no?, que hay que romper. Y lo importante es que nos tendremos que estar preguntando como seres humanos, ya no tanto dependiendo de la cachucha que estemos como colaborador o como empresarios, cómo romper este círculo vicioso. Porque finalmente, pues hablamos de los valores y hablamos
de que los valores pues vienen del núcleo, ¿no? Que es la familia, el núcleo de la economía pues es la empresa. Y finalmente hablamos muy bonito todo de los valores y este tema, pero la realidad, y lo veíamos en sus primeras láminas, es un país pobre, es un país en necesidades económicas y necesidades educativas y en necesidades de todos los sentidos y necesidades de valores. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando el país está así en caos, la realidad es que cuando el caos entra por la puerta, los valores salen por las ventanas. Porque pues los empresarios empiezan a ver situaciones de las mermas en sus empresas y toda esta serie de cosas. Y pues, ¿qué dicen? No? Pues vamos a hacer lo que se tenga. Y entonces empieza la corruptela con políticos, toda esta situación. Pero la realidad es de que nadie llegamos a empezar a hacer nada. Observamos, opinamos, pero no tomamos una acción. Esa es mi opinión al respecto. Entonces, yo quisiera en este arranque del curso que a lo mejor fuera como que una meta particular de cada quien, independientemente de la trinchera en la que estemos. ¿Cómo voy a hacer yo desde mi trinchera para contribuir al desarrollo social de mi país? Que ese es el que nos lleva a la crisis empresarial, familiar, etc. Excelente, muchas gracias. Muy bien. Atinada opinión. Vamos a comentar ahorita. Después de cada sesión, pedimos al instructor que esté en turno que les invite a tomar un compromiso, por mínimo que sea, en función de la temática que se está tratando. Entonces, no todos logran llegar hasta allá, ni todos logran aterrizarlo, ¿no? Pero ojalá ustedes vayan sacando la consecuencia lógica y vayan asumiendo un compromiso de cambio, de transformación, de su vida personal y de compromiso en su ámbito específico. Como bien dices, desde la propia trinchera. María Gracia, ya nos presentaron. María Graciela, ya nos presentaron quién es. Buenas tardes. Jefe de personal de Planta Bimbo Veracruz de aquí. Bueno, algo que yo quisiera agregar de lo que estaban comentando ahorita es, bueno, yo ingresé a la compañía, tengo actualmente trabajando ahí 12 años y tuve la oportunidad de ingresar joven, recién egresada de la escuela. Y bueno, ahorita ya a cargo de una jefatura ya de algunos 6 años para acá, más o menos en el área de personal. Y algo que yo creo que tiene mucha trascendencia, que a veces no vemos como jefes o como empresarios o como líderes de una empresa, es la trascendencia que tiene más allá de, y eso es algo que yo veo en Bimbo, que a nosotros nos han inculcado fuertemente. O sea, yo no concibo una empresa sin esta labor social, sin tratar bien a las personas, sin que se cuide la dignidad de las personas en la medida de una productividad. Muchas veces lo podemos ver como algo ajeno, sin embargo, tiene tanta trascendencia la formación que te dan en una empresa o tú como jefe te das, que permean en las personas más allá a través de su vida. Platicábamos mucho acerca de que los formes, no solamente la parte técnica, sino en la parte social, trasciende que cuando ellos salgan de la empresa, aunque ya no esté con nosotros, ya estamos entregando a la sociedad a una persona mejor formada, una persona con mayores valores de los que tal vez se integró a trabajar con nosotros, y que nosotros como área de personal a lo mejor no solamente vernos como un área aparte de la compañía, sino ser socios de negocio, que es algo que nos inculcan mucho, y ser como que la conciencia de los jefes. Hablaba ahorita Ana Luisa de que muchas veces cuando pues, la situación económica se va tornando difícil, pues ahí es donde los valores como que empiezan a querer salir por la puerta. Entonces, gran parte de esa formación que nosotros tenemos en la compañía es ser esa conciencia con los jefes de que a pesar de la situación, de que a pesar de la situación económica, la productividad, los resultados, siempre hay que ver a la persona primero para poder de cierta manera trascender en esos resultados y además en su casa, en su hogar, en su familia. Que realmente yo como persona, como colaboradora, como jefe de Bimbo, yo no lo puedo ver de otra manera. O sea, esa es la formación que me entregó Bimbo y en la cual yo no consigo trabajar de otra manera. Entonces, tiene esa trascendencia, yo creo que como líderes que podamos pensar de eso. Perfecto.
Muchas gracias. Bueno, vamos a seguirle porque si no yo no le quiero robar tiempo al padre, porque es un tema central. Entonces, muy rápidamente voy a hablar de la estructura y luego el último punto, que es la inspiración de fondo, que a mí en particular es el tema que creo que vale la pena dejar muy claro. ¿Cuál es el propósito de este programa? Lograr un efecto significativo de transformación del medio empresarial. Esperamos llegar a ese objetivo. Creo que ya hoy, por lo que estoy escuchando, ya empezamos a sembrar cierta inquietud. Pero queremos proporcionar al dirigente de empresa la filosofía y los valores que le ayuden a definir sus políticas. Ya las tienen definidas, si no la empresa no existiría. Pero queremos darle un giro en función de este pensamiento, que defina políticas, programas y estrategias que favorezcan su pleno desarrollo humano y el de sus colaboradores. No solo el desarrollo de ustedes, también, como bien nos han dicho, el de sus colaboradores, con énfasis en el ejercicio de su responsabilidad social. Esperamos lograrlo. Creo que lo hemos logrado. No siempre, también debo ser honesto, no siempre hemos logrado eso, pero en la mayoría de los casos sí hemos logrado tocar las fibras sensibles para que el empresario cambie y empiece a inspirar desde esta perspectiva su ejercicio como empresario. ¿Cómo lo hacemos? Colaborando en la formación de los dirigentes para motivar su transformación y queremos que a lo largo de todo este programa empiecen ustedes a intercambiar sus puntos de vista, sus enfoques. En cada sesión de la comida van a tener ahí unas preguntas para intercambiar sus puntos de vista, como lo que hoy hicimos, que a mí me pareció riquísimo, por lo menos en la mesa que yo estuve, sensacional, porque había opiniones diversas y había dudas, y había puntos encontrados respecto de lo que es la dignidad humana. Interesantísimo. ¿Cómo se vive esta cuestión en la vida de la empresa? Mejor dicho, en tu empresa, en tu actividad profesional. ¿Cómo lo estás viviendo? Comparte. Nuestra invitación es que haya grupos de reflexión y de trabajo. Más aún, después del diplomado, lo que pedimos, sugerimos, invitamos a que haya un grupo de estudio después, que se sigan reuniendo. Hoy me platicaba uno de los socios de una UCEN que acaba de recibir la invitación para el siguiente desayuno que tienen. Este grupo tiene ya más o menos 40 años reuniéndose cada mes. 40 años. Y cada vez que se reúnen, hoy ya tienen tal dinámica, después de 40 años, era normal, ¿no? Tienen tal dinámica que cada quien llega con información sobre el tema que quieren tratar con el grupo y reparte información muy concreta, una hojita, dicen ellos. En una hojita me tienes que decir lo que quieres plantear y nos la repartes. Y si quieres aportar más, entonces ya nos dices, miren, hay este libro, hay este documento, este artículo, hay esta charla, qué sé yo. De tal manera que se pasan los sábados de cada mes, mes y medio, en la casa de alguno de ellos, son alrededor de 16 los integrantes, y llegan con información como para empezar a intercambiar puntos de vista sobre la vida de la asociación, sobre la vida política, sobre el aspecto económico, sobre la empresa de alguien, sobre la política de un gobernante, sobre mil cosas que entre ellos mismos empiezan a retroalimentar. Y entonces ya saben que si se pierde la sesión hoy, ellos mismos dicen, me duele no ir, porque ya saben que se tratan temas de fondo y que tienen un impacto en su vida personal, en su vida de su empresa, en su actividad profesional, en su compromiso social. Entonces, nosotros invitamos a que después de este diplomado, si realmente hemos logrado impactar con ustedes, no lo digo tanto con ustedes, sino sobre todo por nosotros, si logramos impactarles, que continúen invitándose ustedes para hacer grupos de estudio y de reflexión. Como ellos le llaman, ahora es el comité de estudios, así le llaman. Entonces, me decía este socio, que es una persona mayor, ya tiene casi
80 años. Pues imagínense, está desde el principio, hace 40 años. Se vienen reuniendo y entonces decía, me acaban de decir que si quiero que sea en mi casa. Yo dije, bueno, pues ni modo, está bien que sea en mi casa. Se van a reunir en su casa porque hay un coordinador que nos convoca, nos anima, nos motiva, entre ellos el grupo. Y me decían, la primera vez que leo algo en este sentido sobre la vida empresarial y sobre la vocación empresarial. Primera vez. Y lleva como mujer, una mujer, llevaba alrededor de unos 20 años como empresario, como dirigente de empresa. Su propia empresa dedicada a la venta y distribución de productos de comunicación. Y me llamaba la atención, la primera vez que lee algo en este sentido, y que además le hace mucho sentido haberlo leído. Entonces yo diría, busquen ese texto, la vocación de líder empresarial, se los van a dar en un disco, toda esa información, hay mucha bibliografía ahí, vayan escogiendo la que más les guste, la pueden utilizar, vayan utilizando esta información. Yo digo que todo este material tiene un defecto, todos estos textos que les hemos entregado tienen un defecto, como me decía un amigo, hay que leer. El siguiente módulo de esta segunda línea es la rentabilidad de los valores. Es un documento que hemos distribuido, que es la visión del concepto de empresa y de responsabilidad social que en la UCEM UNIAPAC se ha consensuado. Un primer documento que en la UNIAPAC, después de 1931, en que se formó hasta la fecha, por primera vez en su historia se logra consensuar un concepto de responsabilidad social que está plasmado. Les recomiendo mucho esa lectura. Después viene la tercera línea, que es la influencia social, lo que platicaba Juan José. El entorno político, el entorno social y el liderazgo social. El empresario. Todo esto está en función de la vocación empresarial. Cada línea tiene un objetivo. La primera línea como objetivo es comprender estos principios universales. Me acuerdo un presidente nacional de la UCEM decía, es que yo llegué a la UCEM primero porque un amigo me invitó al grupo de estudio, un grupo de estudio que lleva 20 años reuniéndose ellos, cada 15 días se reúnen en el club francés allá en la Ciudad de México. Y ellos decían, y él decía, es que llegué yo a la UCEM, yo pensé que la UCEM era el grupo de estudio, hasta que alguien me dijo, oye, es que cuando empecé a aplicar la subsidiariedad en mi empresa, las cosas empezaron a cambiar de esta manera. Entonces él dijo, ¿la qué? La subsidiariedad, ¿qué es eso? Entonces dice que todos voltearon a ver, ¿qué no has tomado el profesor? Dice, pues te vas a tomarlo. Y entonces él dijo, bueno, pues denme oportunidad. Fue a tomar el programa y entendió lo que era la subsidiariedad. Al menos él lo cuenta que así le sucedió. Pero dice él, ni siquiera sabía pronunciar el concepto. Y aprendió. Entonces lo que queremos es comprender estos principios sociales para integrarlos a la vida personal y a la vida de la empresa. Segundo, construye un modelo propio de gestión directiva basado en estos principios. Y tercero, examinar la realidad cambiante de nuestro entorno. Este es el diplomado en términos generales, visto integralmente. Cada módulo tiene sus diferentes temas. Por ejemplo, del módulo 1, la introducción, el principio de la dignidad humana, bien común, condiciones para una vida digna, los principios de solidaridad y subsidiariedad, formas de ejercer la propiedad, formas de participación en la empresa y en la sociedad. Cada módulo tiene diferentes temas que van a ir profundizando en cada sesión. Mi petición a ustedes es que al instructor en su momento le pidan que les oriente para tener como una visión más o menos clara de lo que implica cada uno de estos principios y cada uno de estos temas. No me detengo mucho a esto porque el tiempo se nos está yendo y además van a ir viéndolo poco a poco y lo tienen allí en su material. Lo cierto es que esta metodología que buscamos es que en cada sesión haya un momento del ver, un momento del juzgar y un momento del actuar. Es la metodología que estamos tratando de seguir en cada sesión, aunque sean temas teóricos, por decirlo de alguna manera.
que haya una toma de conciencia. Segundo, que se pueda analizar y valorar con criterios de verdad, porque hoy está en cuestión si hay una verdad objetiva o no. Y nosotros de necios seguimos insistiendo que hay verdades objetivas. Y tercero, un compromiso. Que aterricemos en cada sesión en un compromiso concreto. Ver la realidad, juzgarla, acorde a estos principios y actuar de manera congruente según las circunstancias y criterios propios de este pensamiento. Enfoque del programa. Espero ser muy rápido en esto, pero no por eso, si hay dudas, con toda confianza, me pregunten, ¿no? Este es el eje transversal de nuestro programa, el pensamiento social cristiano. Yo digo que hay mucha gente que es capaz de hablar sobre el tema del capital, sobre el tema del mercado, sobre el tema de la empresa. Sí, pero no todos le dan este enfoque. Por eso nuestra garantía es conseguir instructores que le den este enfoque al tema que van a desarrollar. Esa es nuestra pretensión, o esa es nuestra garantía que ofrecemos a los que asisten a este programa. ¿Qué es esto del pensamiento social cristiano? Decimos nosotros, hoy no nos está permitido hacer caso omiso de las exigencias del momento. Ya lo han mencionado ustedes. No debemos olvidar las enseñanzas de la historia, ni dejar que los mesianismos políticos ni los vaivenes de la economía emergente, ni las leyes injustas del mercado dominen el futuro de nuestro país. Es un criterio que emana de este pensamiento social. No debemos olvidar de las enseñanzas de la historia, ni tampoco podemos permitir que estos mesianismos que han surgido sean los que estén marcando la pauta de nuestra actividad productiva, de nuestra actividad económica, de nuestra participación en la vida. Tampoco podemos permitir la inmadurez política, ni la falta de oficio político o la ambición desmedida por el poder. Claro que ha habido gente con toda honestidad que se ha enfrentado a esta realidad y le ha ido la vida de por medio. Por eso mucha gente se detiene mucho a participar en la vida social, a tener un compromiso. Pero cuando hay una labor a través de las organizaciones que hoy por hoy existen, creo que es más fácil o menos posible el que vaya de por medio de la vida. Yo me acuerdo uno de los fundadores de la UCEN que me tocó entrevistar, ya falleció hace algunos años, unos 4 o 5 años, don José María Basagoy, que no sé si ustedes hayan oído hablar de él. José María fue un gran empresario. Él dice que heredó la empresa de su abuelo, después terminó vendiéndola porque le parecía que no era del todo una, que es como de esos productos controversiales que hoy se llaman, ¿no? Él era dueño de la tabacalera. Entonces, pero un producto controversial, pero su responsabilidad social era intachable. Fue presidente de Coparmex, fue presidente del Consejo Coordinador Empresarial durante la época de Echeverría y luego de la época de López Portillo. Y él enfrenta la política pública económica que atentaba contra la iniciativa privada. Lo enfrenta y le iba de por medio de la vida. Incluso en varias ocasiones le dieron el pitazo, decimos nosotros, le avisaron a tiempo que después de una sesión tenía que salir por la puerta trasera porque lo estaban esperando para matar, tal cual. Y efectivamente corroboraron que sí lo estaban esperando para esa puerta. Entonces, ¿por qué? Por haberse enfrentado a dos presidentes autoritarios, dictatoriales, como fue Echeverría y López. Pero él decía justamente que hay que buscar las instancias que tenemos en nuestro país para no ir solos frente a gobiernos que atentan contra el desarrollo económico frente a su política pública. Hoy, por ejemplo, hay un problema muy serio frente a la reforma hacendaria del año pasado que hoy entró en vigor en este año. Incluso hasta el ciudadano de pie nos está golpeando la reforma fiscal. Y no ha habido todavía un enfrentamiento. Apenas el actual presidente Gerardo Ortega Candiani, que fue renovado hace 2 semanas, le manda un mensaje en su discurso de toma de compromiso por un periodo más al presidente Peña Nieto diciéndole: no estamos de acuerdo con esa reforma, la iniciativa privada está en contra de esa reforma y necesitamos
necesitamos implementar cambios ya urgentes. Hay un debate que se está haciendo ahorita en la Secretaría de Economía, en la Secretaría de Hacienda y en la Secretaría de Desarrollo Social sobre esta cuestión. Porque desaparecer, por ejemplo, los repecos, me parece que es un grave error. Era una instancia que teníamos para mantener una actividad económica formal. Está desaparecida ya la iniciativa. Ya no hay validez de repecos. Y así por el estilo. En fin, no podemos permitir inmadurez política, ni la falta de oficio político. No sé qué hice. O la ambición desmedida por el poder y la afán exclusivo. Debemos asumir las consecuencias de que estamos llegando a la mayoría de edad. Me parece que como ciudadanía sí estamos dando un paso significativo. Los empresarios y dirigentes de empresas tienen un llamado histórico para poner en práctica su responsabilidad social. Nosotros pensamos que la empresa surge en función de las necesidades que tiene la sociedad. Y la empresa surge, como bien lo decía por ahí alguien, no recuerdo bien, para crear esos bienes y servicios necesarios que satisfacen estas necesidades. Pero creemos que toda empresa tiene objetivos económicos, sociales y de medio ambiente de carácter interno y externo. Por ejemplo, un objetivo económico externo de la empresa, de toda empresa, es producir bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la sociedad. Si no tiene este objetivo, pierde sentido la empresa. Pero también hay un objetivo interno, el que es en el lugar del trabajo, generar el máximo valor económico agregado y distribuirlo con equidad entre sus integrantes. Si perdemos de vista estos objetivos, pierde sentido la empresa. Pero no solamente tiene objetivos económicos, también tiene objetivos sociales. Externos, contribuir al desarrollo integral de la sociedad que sigue generando empleos, pago de impuestos, etc. Y todavía yo le agregaré generando empleos dignos. Internos, contribuir al pleno desarrollo de sus integrantes y de sus familias. Para nosotros es un concepto integral del sentido de la empresa, de la naturaleza de la empresa y del medio ambiente, cuidando el impacto del entorno y aprovechando de manera eficiente los insumos de producción y no degradando el entorno que lo crea. Pero decimos nosotros, además, nos falta una cuestión en esta visión integral de la empresa, una cuarta dimensión, porque en muchos ambientes más o menos se acepta esta visión de los objetivos de la empresa económicos, sociales y del medio ambiente, pero no se centra la atención en la persona que está dentro de la empresa. El impacto con el desarrollo de la persona, las relaciones constructivas de todos los grupos de interés. Este es lo que nosotros llamamos la cuarta dimensión. Por eso, nuestro concepto de empresa va en función de concebirla como una entidad constituida por personas que se organizan y que aportan con su trabajo recursos económicos, tecnológicos y del conocimiento. Para nosotros la empresa no es la suma de capitales. Este concepto ya quedó superado, aunque todavía hay algunos que la siguen afirmando. Tampoco la empresa es el conjunto de máquinas, herramientas y de la infraestructura, porque muchos dicen una forma de entender la empresa es colocar la imagen de la estructura o de la fachada de la fábrica. ¿No? Para nosotros la empresa es un conjunto de personas, una comunidad de personas. Por eso nuestra sugerencia es la centralidad de la persona. Para la producción de algún bien y servicio que satisfaga necesidades de la sociedad, generando valor económico agregado, que permitan la justa remuneración de las partes y también la sustentabilidad en el tiempo de la empresa. Ese es el concepto de empresa que estamos manejando. Va a haber una sesión en donde van a profundizar sobre este concepto, sobre esta visión de empresa, sobre esta idea de empresa. Nosotros decimos que las empresas que quieren perdurar en el tiempo tienen objetivos grandes, arduos y audaces. Esto lo encontramos también en aquel libro de Collins que se llama Empresas que perduran. Objetivos grandes, arduos y audaces.
Y efectivamente, toda empresa o en toda actividad económica y productiva estamos llamados a crecer en humanidad. Pero cuidado, un auténtico empresario es aquel que no tiene en cuenta exclusivamente el objetivo económico. Alguien de ustedes lo mencionó hace rato. Los criterios de la eficiencia económica o las exigencias del cuidado del capital. No siempre el beneficio económico es un indicador de la empresa, de que la empresa está sirviendo adecuadamente al bien común de la sociedad. Estamos llamados a ser promotores del desarrollo humano en la empresa y en la sociedad. Tu actividad empresarial debiera estar enfocada al desarrollo de las personas y de la comunidad en la que están. Sí, en ese sentido, pues, hago paréntesis. Porque hace rato que veíamos la parte que decías que variaba mucho la estadística, porque desaparecían muchas empresas y que el 60% de las empresas, yo tenía la estadística que es como el 80%, desaparecen en el primer año y después el otro tanto en los siguientes 5 años. ¿Tienen que ver con esto? Microempresas. ¿Tienen que ver con esto? ¿De empresas nuevas? Sí. Es general, normalmente empiezan micros. Entonces, como el 90% de las empresas vienen cerrando en los 5 años. Y de las 5 o 10% que quedó, no tienen garantizada la permanencia en los siguientes. Y tiene que ver mucho con esto, que a la hora del emprendimiento, muchas veces el emprendedor va por razones incorrectas. Así es. Una, por falta de trabajo o falta de empleo. Entonces, como no encuentro trabajo, busco emprender algo, autoemplearse. ¿Sí? Y entonces el autoempleo normalmente no genera riqueza. Al revés, normalmente es informal o es o puede estar formalmente en Hacienda, pero sus procesos son muy informales. Entonces no tiende a crecer, tiende a quedarse estancada. Y el segundo es la que sí se establece bien, pero va con un principio económico. Entonces, cuando van nada más netamente por la parte material económica, no va a aguantar los golpes, los trancazos, los primeros 4 años que son los verdaderamente pesados, no los va a aguantar si su empresa no es su propósito de vida o si es su visión. Entonces, ese es el paréntesis, creo que es muy importante ligado con la otra gráfica. Muchas gracias. Y bueno, don Lorenzo, yo tuve la oportunidad de estar con don Lorenzo en su oficina en Santa Fe. Don Lorenzo encabezó el seminario, quería ser sacerdote, tomó la decisión de fundar Vino, trabajar en una panadería. Y algo muy interesante, decía, no, yo no abandoné la vocación de sacerdocio. Encontré la vocación a los empresarios. O sea, todo esto tiene en torno a que al final del día tomemos conciencia de que la vocación a ser empresario es una vocación igual a la de sacerdocio, igual a la vocación de padre, igual una vocación. Si nos ponemos a pensar lo que implica, salimos corriendo aquí. Yo creo que eso al final no los animes. Estamos empezando. Me decía un amigo de Monterrey, y lo oye su empresario, decía él, yo no entiendo, hay amigos en Monterrey que no los entienden. Emprenden algo, fracasan. Vuelven a emprender, fracasan. Llevan 3, 4, 5 intentos y fracasan y quieren seguir. Yo digo, esa es una vocación empresarial. No es casual. Yo digo, ¿de dónde saca la inquietud de continuar y continuar y continuar a pesar de los fracasos que ha tenido? Es una vocación. Hoy ya sé que ya se me acabó el tiempo, pero no quiero dejar pasar esta cuestión. Entonces, la responsabilidad empresarial no concluye con el éxito del logro de los objetivos internos. Todo empresario debe contribuir a largo plazo al bien común. Va a ser tema de mucha discusión a lo largo de todo el programa. Su contribución a la construcción del bien común. No solo al bien común de la propia organización, sino también de la sociedad en la que está. Este pensamiento social es un instrumento valioso para que el empresario y el dirigente de la empresa desempeñe su misión. Es una guía,
es una inspiración, pero no son respuestas prefabricadas. Es una guía y orientación nada más. Varios empresarios que hemos logrado entrevistar, propios de esta organización, decían: es que yo encuentro la inspiración para mi desempeño en esto, en este pensamiento. Por eso, cuando oigo que hay posibilidades de profundizar en ello, busco, porque sé que ahí voy a encontrar algo que me va a inspirar. En el ámbito del contexto internacional de la asociación, que es la UNEAPAC, por eso ustedes van a ver que siempre dice usen UNEAPAC, que abajo aquí les faltó, pero aquí abajo está, usen UNEAPAC, es la organización internacional a la que pertenecemos. En este seno de esta organización hemos entrado en un diálogo, en una discusión, con una pregunta que nos hemos planteado: el empresario, ¿de dónde obtiene su fortaleza? ¿Cuál es la fuente de su fortaleza para el día a día? Ustedes mejor que yo lo saben, para lograr la nómina. Que miren, para sortear los problemas con el sindicato, los que tengan sindicatos, para sortear la cuestión de la agresividad de la competencia. ¿De dónde tiene su fortaleza? Nosotros hemos dicho, en un diálogo que hemos tenido con diferentes empresarios de diferentes partes del mundo, que vienen, yo lo he sintetizado así, de dos fuentes. La primera es su capacidad de servicio. El empresario está para servir a la comunidad. De su capacidad de servicio viene su fortaleza. Se traduce en dos acciones concretas: su servicio, su capacidad de servicio. Uno, generación de riqueza y la justa distribución de la misma. Y segundo, la creación de empleos dignos. Entonces, su capacidad de servicio se traduce por lo menos en estas dos cosas: generación de riqueza y justa distribución, y segundo, creación de empleos dignos. La segunda fuente de fortaleza le viene, así lo he traducido yo, del cuidado y cultivo de su vida interior. Cuidado y cultivo de su vida interior, porque para enfrentar las injusticias de aquel que ha robado a la empresa y que tienes que despedirlo, y que dices, bueno, porque sé su situación no lo despido, pero le leo la cartilla, o que lo despides y tienes que enfrentar una demanda que además lo va a apoyar a él a pesar de que ha cometido una injusticia al colaborador. Pero también es cierto que hay colaboradores que se empeñan por realizar bien su trabajo y no son suficientemente reconocidos. Para enfrentar todas estas cuestiones, si no tiene un cuidado y un cultivo de su vida interior, me parece que no lo va a lograr. No va a lograr superar esta situación. Y entonces va a empezar en una lógica y una dinámica de reacción, de respuestas de agresividad también, de violencia, etc. Porque a veces la situación no es fácil. Me decía un empresario que acaba de tomar un programa en Aguascalientes de estos, decía: yo acabo de vivir esta situación. Despedí a una persona porque lo sorprendimos robando por tercera ocasión. La despedí, me demandó. Tuve que contratar un abogado fregón, que además decía el nombre del abogado y todos los demás que estaban en ese abogado, hay que tenerle cuidado. Pero llega el abogado y me dice: oye, mira, vamos a decir ahora en el careo, pues, vamos a decir que no es así como realmente sucedieron las cosas. Tú como dirigente de empresa, pues mira, vas a decir esto y aquello. Decía, me pidió que mintiera respecto de lo que estaba yo diciendo desde el principio. Y él me decía, es que si no decimos sí vamos a perder el juicio. Y dice él que lo estuvo pensando 2 semanas, y dijo, no, ¿cómo voy a enfrentar un juicio con mentiras? No se lo acepté. Entonces el abogado dijo, vamos a perder el juicio, ni modo, dice. Si perdemos el juicio, ni modo. Pero se mantuvo en la verdad que él había dicho desde un principio. Pues dice él, para no hacerles el cuento largo, el juicio lo ganó.
y restituyó al trabajador, porque el trabajador le pidió una disculpa porque reconoció el daño que dio. Dice, ya ven cómo si es posible actuando con verdad, si es posible en una situación diferente. Yo decía, este testimonio hay que escribirlo, hay que redactarlo, hay que difundirlo, porque vale la pena. Son de las noticias que no se dan a conocer. Y sí se dan a conocer otro tipo de noticias. Bueno, yo diría que este pensamiento social tiene dos objetivos. Primero, interpretar las complejas realidades de la vida del hombre y orientar en consecuencia el comportamiento de las personas. Interpretar lo que nos está pasando. Yo digo, es que este pensamiento social me da como una especie de lente o de lupa que me ayuda a entender la realidad de otra manera, que me ayuda a comprender mejor lo que está pasando, porque la realidad es compleja, y aunque las ciencias humanas y sociales nos ayudan a interpretarla, este pensamiento, que es fruto de la teología y de la ciencia social, de la ciencia filosófica o de la filosofía, es una mezcla de todo esto, me ayuda a entender mejor la complejidad de esta realidad en la que estamos inmersos. Por eso pensamos que es una inspiración de fondo, porque nos da un lente distinto de cómo acercarnos a la realidad micro en la que vivimos y a la realidad macro en donde encontramos las grandes tendencias que impactan nuestra actividad cotidiana. Tiene también, además, como objetivos, formar la conciencia social solidaria de las personas y contribuir al debate público sobre la moderna cuestión social. Pretendemos que al salir de aquí, ustedes, además de ir cargando su lupa para poder entrar a analizar la realidad de otra manera, ¿sí?, hayamos contribuido un poquito a la formación de esa conciencia social en ustedes y dar elementos para que puedan debatir fuera de su organización las diferentes tendencias, opiniones, circunstancias de cosas que les impactan para su actividad profesional y empresarial. Eso es lo que creemos que es este pensamiento social. Ya no me dio tiempo para ahondar. Simplemente les digo los principios que vamos a utilizar, que vamos a profundizar. La dignidad humana, que hoy va a ser un tema clave, y qué mejor que el padre Jaime nos va a dar, porque requiere de alguien que entienda el pensamiento filosófico, pero también el pensamiento teológico y también la problemática propia de la empresa. Esta mezcla, yo creo que ahí vamos a encontrar una orientación muy clara. De verdad, padre, muchas gracias por apoyarnos en esta. El bien común, el destino universal de los bienes, la sociedad, la participación y la solidaridad. No es mucho lo que hay que estudiar. De veras. La cosa es como hasta más sencilla. Valores como de verdad, libertad, justicia, paz y felicidad son valores en los que vamos a profundizar en ellos en estos dos primeros módulos de esta primera línea. No es mucho, insisto. Pero esperamos que al terminar estos dos primeros módulos hayamos logrado homologar el concepto y la interpretación de estos principios y de estos valores sociales universales que cualquier persona puede aceptar. Solo que sí les quiero decir, ¿de dónde salen estos principios, estos valores del pensamiento social? Ustedes vean el ideario de la Coparmex y tienen estos principios. Y una vez les preguntaba yo a un grupo de presidentes de Coparmex, ya saben de dónde están estos principios, porque empezaron a cuestionar que por qué íbamos nosotros a platicar sobre esto y tal. Pero ¿ya vieron cuáles son los principios? Sí, claro, respecto a la dignidad humana, la solidaridad, el bien común, solidaridad. ¿De dónde salen estos principios? Les decía yo. No sé, en la Coparmex siempre los hemos tenido, pero ¿dónde emanan? ¿Cuál es el origen? Cuando les dije el pensamiento social cristiano, bueno, más de uno no lo quería creer. Es que ese es el problema.
que a veces estamos tan vacunados en contra de estas cosas que pensamos que mejor eso no hay que abordar, no hay que tratarlo, no hay que... ¿Por qué? Porque yo no soy creyente, porque me quieren adoctrinar, porque no soy católico, porque no soy cristiano. Yo digo, no pretendemos eso. Lo que pretendemos es que profundices en estos principios, en estos valores, y si te hacen sentido, inspires tu vocación empresarial para tener una empresa altamente productiva, plenamente humana y socialmente responsable. Y sí es posible. Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias y espero haberlos motivado para que emprendan esta carrera y la concluyan. Nos veremos al final, ya ustedes me dirán. Va a haber una evaluación siempre en cada sesión, evaluar el desarrollo del tema y evaluar la dinámica que estamos llevando, con la intención de que nos retroalimenten a nosotros para mejorar cada vez más este servicio. Muchas gracias y les deseo mucho éxito.